en la pantalla de ustedes, compañeros, el planteamiento? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, para resolver este ejercicio también un poco necesitamos los conocimientos adquiridos en primer año, ¿no? Creo que ustedes son del nuevo plan y obviamente matemáticas financieras tuvieron que llevar en el primer año. Entonces también voy a pedirles por favor que hagan un repaso, a pesar que en la planilla vamos a hacer cálculos aritméticos, pero que también a través de la fórmula tendríamos que mostrar los mismos resultados, ¿no? De todas maneras, vayan repasando también esa parte, ¿no? Porque en el fondo todo nos sirve, ¿no? Todo nos sirve. Muchas veces decimos, hay materias que no son importantes, como también hay aquellas que son importantes, pero en esencia se darán de cuenta que todo es válido, ¿no? Todas las herramientas que ustedes están recibiendo hasta el momento en un determinado tiempo les ha de servir de base, ¿no? Bien. A ver, veamos con cuántos participantes estamos. Ya. A ver. A esto le he puesto como un ejercicio práctico número 1, ¿ya? Primero vamos a hacer una lectura general del ejercicio, luego les voy a explicar de qué se trata y luego pasamos a analizar las resoluciones normativas, parte del Código Tributario, y una vez analizado esa parte estaríamos ingresando a resolver en parte ya está resuelto, ¿no? Lo que nos falta es establecer la planilla general para determinar la deuda tributaria, ¿no? Porque la omisión ya está en la cédula 3 que les he mandado, ya está establecida la omisión del tributo, ¿no? A ver, empezaremos a hacer la lectura. Dice, con el propósito de poner en práctica el artículo 47 de la ley 2492, componentes de la deuda tributaria. Este artículo nos da una fórmula, ¿no? Donde nos dice que, que la deuda tributaria es igual al tributo omitido más los intereses, ¿no? Ese es el comienzo, ¿no? Dice, modificado por la ley 812. A continuación, usted efectúa la fiscalización, es decir, con este planteamiento vamos a hacer el papel de que nosotros somos fiscalizadores y tenemos que llegar a realizar nuestro trabajo, ¿no? Dice, usted efectúa la fiscalización bajo la base cierta y se mostrará la determinación de la deuda tributaria con un caso práctico, dice, ¿no? Respecto al comportamiento del sujeto pasivo presentada por la señora Elena Buitrago con NID número 24 50 92 70 15, a quien se le notificó de manera formal mediante orden de verificación interna. En el próximo capítulo vamos a llevar todos estos tipos de documentos que maneja la administración tributaria. Uno de ellos es, por ejemplo, la orden de verificación interna. Es como un memorándum con el que le ponen conocimiento al contribuyente de que va a ser sujeto de una fiscalización. Esta es una OBI, que lo he puesto ahí en amarillo, orden de verificación interna. Tenemos también las OBEs, que son órdenes de verificación externa, y obviamente todo aquello que implica la auditoría tributaria, ¿no? Bien, dice, su alcance de la revisión efectuada del impuesto al valor agregado derivado del crédito fiscal. Acá vamos a revisar básicamente lo inherente al crédito fiscal, ¿no? Contenido en las facturas de compras declaradas como descargos en los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2013. Se muestra de la siguiente forma. Ahí tenemos una primera cédula en donde tenemos el detalle de la muestra que se ha realizado, ¿no? O sea, a este contribuyente le vamos a revisar su crédito fiscal y vamos a ver cuán consistente es ese crédito fiscal que ha presentado en las declaraciones juradas. Y obviamente de la revisión que se ha realizado salen en la muestra estas tres facturas de compras que están relacionados al crédito fiscal,
de octubre 2013, noviembre y diciembre respectivamente, ¿no? Ahí tenemos los números el número de NIT del proveedor, el número de autorización que corresponde a la dosificación, el número de factura y los importes que corresponden a cada factura, ¿no? Que en total hacen 55.205, ¿no? Bien, dice, por otra parte, de acuerdo a las facultades otorgadas a usted como fiscalizador por el Código Tributario, solicitó a la contribuyente a presentar la siguiente documentación. Una vez que nosotros hemos comunicado, si quieren, a través de la OBI, al contribuyente, obviamente la siguiente etapa tiene que ser el requerimiento de la información que necesita el fiscalizador para cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces, dentro de este requerimiento, el fiscalizador, para este caso particular, ha pedido, por ejemplo, las declaraciones juradas referentes al formulario 200 de los periodos observados, vale decir, octubre, noviembre y diciembre. Luego se le ha pedido los libros de compras IVA de los periodos observados, las facturas de compras originales, y los documentos de respaldo de las transacciones y otra documentación que sea necesario para realizar el trabajo. Dentro de la documentación de respaldo de las transacciones, obviamente vamos a tener que revisar los comprobantes de registro contable, ¿no? Que seguramente hablan de estas compras en donde se reconoce el crédito fiscal sobre esas compras realizadas, ¿no? Dice, cumplido el plazo, la señora Buitrago como contribuyente solo presenta las declaraciones juradas, formulario 200 y las facturas solicitadas número 10.149, 10.151 y 10.195 de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2013. Por lo que se procedió a elaborar una acta de contravención tributaria. Acá, por ejemplo, compañeros, podemos ver que la contribuyente no ha entregado toda la información que había requerido el fiscalizador. Y esto implica para la administración tributaria una contravención, el hecho de no entregar la información requerida, ¿no? Y por cada contravención, compañeros, se tiene que elaborar un acta de contravención, valga la redundancia, en el que se va a establecer la sanción correspondiente, ¿no? Por eso acá dice, por lo que se procedió a elaborar un acta de contravención tributaria vinculadas al procedimiento de determinación, estableciendo una multa por la presentación parcial de la documentación de UFBs 500 unidades de fomento a la vivienda. O sea, solo por la no puesta a disposición del fiscalizador de toda la documentación requerida, pues ya se le hace un cargo por 500 UFBs que por la presentación parcial de la información. Entonces, fíjense, compañeros, lo importante que es orientar al contribuyente que en determinado momento tiene que poner a disposición de toda la información que requiere al fiscalizador, porque se supone que la administración tributaria tiene las facultades que otorga el Código Tributario de poder requerir cualquier tipo de información y el contribuyente obviamente está en la obligación de poder poner a disposición del fiscalizador toda la documentación requerida. Acá estamos viendo que la contribuyente no ha puesto a disposición de toda esa información y obviamente ya tiene una primera sanción que son las 500 UFBs por la presentación parcial de la documentación. Entonces, fíjense, compañeros, que en una fiscalización no es tan sencillo de hacer el cálculo de la deuda tributaria, ¿no? Porque aquí va a haber muchos elementos que van a estar en juego y obviamente para eso el fiscalizador necesita manejar muy bien estas herramientas de orden legal que son las resoluciones normativas, el propio Código Tributario, la Ley 843 y todo otro instrumento que pueda ser inherente al manejo de tributos, ¿no? Entonces aquí ya tiene una primera sanción y dice, según lo dispuesto en el subnumeral 4.2 de la resolución normativa de directorio, número 1033-16. Acá vamos a ver, por ejemplo, que por esta clase de faltas obviamente hay una sanción, ¿no?
Luego dice, la determinación se realizó sobre base cierta. Sabemos que el Código Tributario nos da dos métodos para determinar la deuda tributaria, ¿no? Por un lado nos dice la base cierta y por el otro lado la base presunta. Cuando nosotros aplicamos la base cierta, cuando el contribuyente pone a disposición de la información que se requiere, y aplicamos el otro método que es la base presunta cuando el contribuyente no presenta ningún tipo de información y sobre esa base el fiscalizador y por la facultad que le otorga el Código Tributario tiene que aplicar la base presunta, ¿no? Bien, entonces en este caso particular se aplica el método de la base cierta. Dice, mediante información de la contribuyente obtenida del sistema integrado para la recaudación de la administración tributaria. Impuestos Internos tiene su propio sistema, que es el SIRAT, ¿no? Donde centraliza toda la información del universo de contribuyentes. Inteligencia fiscal justamente se basa en la información procesada en el SIRAT y de ahí van sacando todos los elementos necesarios. Es decir, en este caso el fiscalizador ya tiene toda la información desde el punto de vista de la administración tributaria y lo único que tiene que hacer es contrastar con la información que tiene en este caso el contribuyente, ¿no? Bien, dice sobre el movimiento del libro de compras, declaraciones juradas del contribuyente fiscalizado y del proveedor, libro de ventas, IVA, declaraciones juradas y la verificación de que las facturas estén dosificadas. Entonces, aquí, por ejemplo, el fiscalizador ya tiene dos tipos de información, ¿no? Uno por la información del sujeto pasivo que va a ser objeto de la fiscalización y también del otro sujeto que seguramente ha hecho las ventas a este sujeto pasivo, ¿no? Entonces, Impuestos Internos va a ser el cotejo de la información, va a contrastar esa información con la del contribuyente, ¿no? Y dice, y la verificación de que las facturas estén dosificadas. En el análisis de las facturas observadas, dio como resultado, dice, que las facturas de compra no son válidas. Entonces ya hay un primer elemento, que esas facturas que ha sacado en la muestra el fiscalizador dice que no son válidas, ¿no? Toda vez que no presenta las facturas originales. Es decir, las facturas que habría presentado la contribuyente seguramente son solo copias, ¿no? Entonces, aquí dice, no presenta las facturas originales. Eso también ya es un elemento de juicio para poderle hacer cargo al contribuyente de una contravención a la normativa, ¿no? Que enseguida vamos a revisar. No se encuentran emitidas a nombre de la contribuyente, ¿sí? Esas facturas que estamos viendo en el anexo, que es en la cédula 1, dice que no están consignadas a nombre del contribuyente. Y de hecho que ese crédito fiscal va a estar depurada, ¿no? Porque nosotros sabemos que para que el crédito fiscal tenga la validez correspondiente, tenemos que acreditar, ¿no? Todo lo que establece la resolución normativa respecto al sistema de facturación, ¿no? Entonces, enseguida vamos a revisar cuáles son esos elementos para que el crédito fiscal sea válido, ¿no? Entonces, en este caso particular se está diciendo que esas facturas no cumplen con los requisitos ya de inicio, ¿no? No se encuentran emitidas a nombre de la contribuyente y no presenta documentación suficiente para demostrar que la transacción se haya realizado efectivamente incumpliendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 70 y el numeral 11 del artículo 66 de la ley 2492. Enseguida vamos a revisar todos esos elementos y así como el artículo 54 dice de la resolución normativa de directorio 102116, que justamente es la que se refiere al sistema de facturación virtual, ¿no? Bien, el fiscalizador también ha establecido la cédula número 2, que es el análisis de las facturas observadas, entre paréntesis, dice depuradas, ¿sí? Ahí está el resumen, están los números de factura, está la razón social del proveedor, en este caso se trata de Iltrabol, ¿no? Está el número de NIT que corresponde a ese proveedor, está el número de autorización, ¿sí? La fecha de emisión y el importe que corresponde a cada una de ellas, ¿no? El monto final observado es la misma cifra
y hay una columnita de observación de lo que corresponde a cada caso, ¿no? A y B dice. Y tenemos ahí la aclaración de las observaciones. La letra A dice nota fiscal no válida debido a que no están emitidas a nombre del sujeto pasivo o contribuyente según el libro de ventas del proveedor. O sea, en los libros del proveedor ha visto que no está a nombre de esta contribuyente esa factura que aparentemente aplica como crédito fiscal, ¿no? El fiscalizador ya ha verificado que en la información de inteligencia fiscal esas facturas están a otro nombre, entonces ahí ya le pone una primera observación. Dice, se verificó que se emitieron dichas facturas a nombre de otra persona y por importes y fechas diferentes, dice, ¿no? B. Nota fiscal no válida en vista de que la contribuyente no presenta documentación de pago que respalde las transacciones económicas, incumpliendo el numeral 5 del artículo 70 de la ley 2492, Código Tributario, por cuanto las facturas no son válidas, sería, ¿no? Para este crédito fiscal. Entonces, fíjense, compañeros, y de ahí viene la justificación de conocer al Código Tributario casi en su integridad, porque en este pequeño ejercicio podemos ver que hay muchos artículos que intervienen para que el fiscalizador pueda realizar su trabajo, ¿no? Finalmente dice, asimismo del resultado analizado a las facturas, usted como fiscalizador del SIN procede a determinar la base imponible, es decir, el importe final observado y el tributo omitido o para mayor explicación, la depuración del crédito fiscal IVA, como se observará en la siguiente cédula. Entonces, en este cuadrito que normalmente se le llama cédulas, está el resumen de esas tres facturas que están observadas, ¿no? Y obviamente ese crédito fiscal que corresponde a 7.176 bolivianos, porque no reúne las condiciones establecidas por la normativa, pues ha de ser depurada, ¿no? Entonces, ese crédito fiscal depurado obviamente va a surtir su efecto en un cálculo de la deuda tributaria y la sanción correspondiente de acuerdo a lo que establece tanto el Código Tributario como las resoluciones normativas inherentes a este problema, ¿no? Entonces, este es el primer documento en el que ha calculado el fiscalizador, estableciendo o cuantificando el crédito fiscal en 7.176. Luego dice, concluido el proceso de la determinación del tributo omitido, o sea, estos 55.205 que tiene su efecto de 7.176 en términos de crédito fiscal, sería el tributo omitido, ¿no? Dice, usted como fiscalizador le comunica de forma verbal a la contribuyente respecto al resultado de la revisión de las facturas y o a la existencia de la deuda tributaria. Entonces, con este primer elemento ya se le está poniendo al tanto que la contribuyente va a tener una deuda tributaria que pagar. ¿Por qué? Porque hay una parte del crédito fiscal que va a ser depurada porque las facturas que sustentan ese crédito fiscal ha sido o no reúnen las condiciones conforme establece la normativa vigente, ¿no? A eso se llama también la apropiación indebida del crédito fiscal, en el caso de compras, y en el caso de ventas sería apropiación indebida del débito fiscal, ¿no? Además dice, ocurre que la contribuyente con esta primera comunicación decide no pagar la deuda tributaria y habiendo solicitado el resultado por escrito. Es decir, la contribuyente no ha quedado conforme con lo que le dijo el fiscalizador. Ha solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales de manera escrita seguramente que le demuestre ese hecho, ¿no? Y obviamente si el fiscalizador tiene los elementos de juicio necesarios, se lo van a demostrar, ¿no? En tal sentido, dice, la administración tributaria emite un informe y la correspondiente vista de cargo, ¿sí? La planillita que vamos a hacer, compañeros, es justamente para preparar la vista de cargo, donde se detalla, dice, los resultados de la fiscalización y a efectos de concluir con este proceso, se requiere la liquidación de la deuda tributaria para la notificación respectiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este planteamiento es la liquidación de la deuda tributaria. ¿Cuál es el
propósito del ejercicio? Poner en práctica la fórmula del cual nos habla el artículo 47, es decir, nos dice que la deuda tributaria es igual al tributo omitido más los intereses, ¿no? Entonces, eso es lo que un poquito vamos a poner en práctica y vamos a intentar calcular esa deuda tributaria y cuánto definitivamente debería pagar en el fondo esta contribuyente cuya información ha contravenido muchos aspectos de la normativa, ¿no? Bien. Ahí ustedes tienen como información adicional que dice, a fin de realizar la liquidación de la deuda tributaria, a continuación se tienen los siguientes datos para efectos de cálculo, dice, ¿no? 1. Fecha de liquidación y pago que va a ser el 20 de abril del 2017. ¿Sí? 2017, exactamente en esa fecha se hace la fiscalización, ¿no? 2. UFB a la fecha de pago. 3. UFB a la fecha de vencimiento. Y tenemos ahí las fechas de vencimiento. 4. Tasa de interés a ser aplicado según el tiempo transcurrido previsto en el parágrafo 1 del artículo 47. En ese mismo artículo donde nos da a conocer la fórmula matemática, también nos muestra las 3 categorías de porcentajes, ¿no? Del 4, del 6 y del 10% respectivamente. Entonces, en función al tiempo, seguramente vamos a establecer si es del 4, del 6 o del 10%, ¿sí? Luego, en el punto 5 dice, multa al incumplimiento de deberes formales, que son las 500 UFBs, según la resolución normativa 103316, ¿no? Y finalmente dice, aplicar el artículo 165 por la obtención indebida de beneficios, ¿sí? Entonces, acá el artículo 165, que no la hemos visto todavía, pero que lo vamos a revisar de manera anticipada, establece este artículo que cuando el contribuyente se apropie indebidamente de algún crédito fiscal, ¿no? O no demuestre, digamos, legalmente esa apropiación, pues se tiene que sancionar, dice, con el 100% del tributo omitido, ¿sí? Entonces va a tener que pagar, si quieren, el doble solamente por haber contravenido la normativa, ¿no? Bien, compañeros, entonces de eso se trata el ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio como tal, vamos a revisar un poquito los puntos que están ahí resaltados en el planteamiento para que sepamos cómo debemos aplicar o cuáles son las razones por las que esta contribuyente ha contravenido la normativa legal, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá. ¿Todo claro, compañeros? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, a ver, iremos a revisar la normativa en las partes que están resaltadas, ¿sí? A ver, primero vamos a revisar el subnumeral 4.2 de la resolución normativa 3316. A ver, ¿dónde está? En realidad, a ver, veamos el Word. Tenemos que revisar la resolución normativa 3316, que debe ser de las multas. A ver, esta. Bien, dice resolución normativa de directorio 103316, dice clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales. Esta resolución data del 25 de noviembre del año 2016, ¿no? A ver, ¿qué dice dentro de los vistos y considerandos? Fíjense cómo cada una de las resoluciones que emite impuestos internos fundamenta con los artículos que establece el Código Tributario. No nos olvidemos que el Código Tributario es aquella que regula la relación entre lo que es el sujeto activo que está representada por la administración tributaria y el sujeto pasivo que son los contribuyentes, ¿sí? Entonces, para lanzar una resolución normativa, obviamente la administración tributaria tiene que fundamentar de manera adecuada esa determinación que lanza al público para que se dé o para que sea de cumplimiento obligatorio, ¿no?
Dice que el artículo 64 de la ley 2492 del 2 de agosto del 2003, este artículo 64, por si acaso, es el artículo que le da las atribuciones a la administración tributaria de poder emitir resoluciones normativas, ¿sí? Para poder operativizar los diferentes procedimientos en lo que se refiere a la administración tributaria, ¿no? Otorga a la administración la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que permitan la aplicación de la norma tributaria. Entonces, la administración primero se está respaldando en el artículo 64, en la que establece que tiene las facultades para emitir las resoluciones normativas, ¿no? Que el artículo 162 de la ley 2492 define los límites máximos y mínimos de sanción por incumplimiento de deberes formales, debiendo establecerse las sanciones de cada una de las conductas contraventoras mediante normativa reglamentaria. Si bien el artículo 162 establece los lineamientos generales, ¿sí? Necesariamente tiene que existir una resolución normativa que específicamente va a establecer los topes máximos y mínimos de las sanciones que se va a aplicar por las contravenciones que cometa el contribuyente, ¿no? También dice que es necesario establecer las sanciones para cada una de las conductas contraventoras para la aplicación y cumplimiento del artículo 162 del Código Tributario. Que conforme al inciso P del artículo 19 del Decreto Supremo 26462 del 22 de diciembre del 2001, este es el decreto supremo con el que se constituye el Servicio de Impuestos Nacionales. Es la normativa de creación del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí dice: el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de sus atribuciones y en aplicación del inciso A del numeral 1 de la resolución administrativa de directorio 911-02 del 28 de agosto del 2002, se encuentra autorizado a suscribir las resoluciones normativas de directorio. La pregunta: la máxima autoridad justamente es el presidente ejecutivo, ¿sí? El presidente ejecutivo tendrá la facultad de poder emitir la resolución normativa, solamente él, o requiere de la participación de otros actores. ¿Qué dicen? A ver, Candia Morales Juan David, ¿está en sala? Candia Morales Juan David, ¿está? Chacón Conde Limbert, ¿está? ¿Están escuchando, compañeros? Sí, licenciado. A las personas que he llamado seguramente no están, les voy a poner falta, ¿ya? He dicho Candia Morales Juan David, no está. A ver, Castillo Apasa Stephanie, ¿está? Tampoco está. Chino Miriam, ¿está? Creo que ya no viene a clases. Tengo ausentes. Chukimia Brian, ¿está? Presente, licenciado. Ya. A ver, Brian, sin temor a nada. Lo que he dicho es lo siguiente. El presidente ejecutivo de la administración tributaria o de impuestos internos, si quieren, tiene la atribución de poder emitir esta resolución normativa. La pregunta es, ¿solamente de él dependerá la emisión de esta resolución normativa?
¿O hay algún involucrado más? Brian. Sí, licenciado. En tu criterio, ¿qué piensas? Un poco tenemos que analizar, ¿no? No tenemos que leer solamente la norma por leer. Imagínense ustedes en determinado momento van a llegar a trabajar en la administración tributaria si tuviesen la suerte. Obviamente van a necesitar manejar estos instrumentos que mínimamente tendrían que entenderlo la lógica, ¿no ve? Porque sabemos que ¿qué se llama? El Decreto Supremo 26462 le da las facultades al presidente ejecutivo de Impuestos Nacionales de emitir estas resoluciones normativas, pero ¿será solamente su responsabilidad el hecho de emitir esta resolución normativa? ¿Solamente él será el responsable? No. No, licenciado. A ver, ¿quiénes más intervendrían en la emisión de esta resolución? Obviamente que el presidente ejecutivo es el máximo responsable, pero tras de él hay un equipo de personas, ¿no? Y esas personas, ¿cómo se llaman? ¿Alguien está con su micrófono abierto? Por favor, apaguen. Apaguen, por favor, estamos pasando clases. Seamos un poquito más respetuosos, por favor. A ver, Brian, ¿se te ocurre pensar en algo? Licenciado, sí, sí. arte se me está... Sé, pero la palabra no se me viene. A ver, Por favor, a ver. Veamos el título. ¿Qué dice? Resolución normativa de directorio. ¿Sí? Yo les había pedido inicialmente, cuando empezamos la parte del análisis de los impuestos o de la historia, en algún momento hemos visto la estructura de impuestos internos, ¿verdad? Justamente este decreto al que yo hago mención y al que hace mención esta resolución normativa, ¿no? Habla de la estructura organizacional de impuestos internos. El presidente ejecutivo es un miembro más del directorio. ¿Quiénes son responsables de emitir esta resolución? Es todo el directorio, ¿sí? Ahora, ¿cómo están conformadas estos directores? O sea, la máxima instancia resolutiva va a ser el directorio, cuyo representante es el presidente ejecutivo del directorio, en este caso de impuestos nacionales. Pero tras de ello, ya les dije, hay un conjunto de personas que componen el directorio de impuestos internos. Ahora, ¿quiénes son estos miembros? Eso también yo les he explicado en su momento, ¿no? Uno de los miembros que participa del directorio es un representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque ese es el ente rector bajo el cual está Impuestos Nacionales. Entonces, para ir un poco a la respuesta, los responsables son los miembros del directorio de emitir esta resolución normativa, ¿no? Por eso dice el presidente ejecutivo ahí del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el artículo 64 de la ley 2492 del 2 de agosto del 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas, resuelve, ¿sí? O sea, el presidente ejecutivo, respaldada por los miembros del directorio, hace la parte o resuelve aprobar esta resolución normativa que a partir de su publicación va a ser de cumplimiento obligatorio de todos los sujetos pasivos, ¿no? Bien. ¿Qué dice el capítulo 1 dentro de lo que son las disposiciones generales? Dice artículo 1, objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las sanciones para cada una de las conductas contraventoras, en cumplimiento del artículo 162 de la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano. Entonces, el objeto de esta resolución es establecer las cuantías, ¿sí?, de esas sanciones por las contravenciones que vayan a cometer los sujetos pasivos o los contribuyentes, ¿no? Artículo 2, clasificación de los incumplimientos de deberes formales.
El parágrafo 1 dice, las conductas contraventoras que impliquen incumplimientos de deberes formales se clasifican de acuerdo a las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen. Les he mandado el anexo 1, 2, donde están clasificadas esas contravenciones, ¿no? De acuerdo a cada tipo de contravención, tanto las personas naturales como jurídicas van a tener una sanción determinada, ¿no? Dependiendo de la falta que vayan a cometer, ¿no? A ver, el numeral 1 dice incumplimiento de deberes formales de contribuyentes del régimen general. Para los del régimen general hay una serie de incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, dice el inciso A, incumplimiento de deberes formales relacionados con el registro de contribuyentes. Cuando un contribuyente no se ha empadronado, obviamente va a tener una sanción correspondiente por el no registro en el padrón de contribuyentes, ¿no? B dice, incumplimiento de deberes formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. 3, incumplimiento de deberes formales relacionados con el registro y envío de la información obligatoria. Incumplimiento de deberes formales relacionados con el deber de información. Incumplimiento de deberes formales relacionados a agentes de información. Incumplimiento de deberes formales relacionados con medios de control fiscal. Incumplimiento de deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Esta va a ser uno de los elementos que va a ser un argumento para que esta contribuyente a quien se le va a fiscalizar, pues tenga que pagar lo que corresponda, ¿no? ¿Por qué? Porque ha presentado facturas que no han sido emitidas a nombre del contribuyente, es más, no son facturas originales, ¿no? El último dice incumplimiento de deberes formales relacionados a operativos de control. 2, incumplimiento de deberes formales de contribuyentes de regímenes especiales. Para ellos hay solamente 3 categorías, ¿no? Incumplimiento de deberes formales de los contribuyentes del régimen tributario simplificado, incumplimiento de deberes formales de los contribuyentes del sistema tributario integrado y el incumplimiento de deberes formales de los contribuyentes del régimen agropecuario unificado. 2, las sanciones por incumplimiento de deberes formales establecidas para el régimen general se dividen por tipo de contribuyentes en persona natural, empresa unipersonal y sucesión indivisa y persona jurídica. 3, conductas contraventoras y sanciones. Se establecen las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales por el artículo 162 de la Ley 2492, Código Tributario Boliviano y sus respectivas sanciones en los anexos 1 y 2 de la presente resolución normativa de directorio y que forman parte indivisible de la misma, ¿no? Pero al mismo tiempo esta resolución abroga y deroga todas las disposiciones contrarias a esta resolución normativa, ¿no? Entonces, como verán, las resoluciones normativas son instrumentos que permiten operativizar la parte del trabajo de campo, si vale el término, que tiene que realizar el fiscalizador en este caso, ¿no? Entonces, no vamos a ver los anexos y ahí ustedes pueden revisar en su momento libre. Tenemos una serie de contravenciones que vamos a necesitar aplicar en determinado momento y en el caso específico de este ejercicio sí vamos a tener que aplicar una de las sanciones, ¿no? Bien, la otra resolución, según este planteamiento, es la resolución normativa 2116, el artículo 54, que se refiere al sistema de facturación. Entonces vamos a revisar esa resolución normativa. ¿Qué dice el artículo 54 en su extensión? Dice efectos tributarios, artículo 54. Apropiación de crédito fiscal. El numeral 1 dice, la factura, nota fiscal o documento equivalente
es válida para respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RCIVA, IUE y como descargo en el sistema tributario integrado en los términos dispuestos en la Ley 843, texto ordenado vigente, y decretos supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes requisitos. Entonces, para que el crédito fiscal al que tiene derecho el sujeto pasivo, tiene que cumplir sí o sí algunos requisitos, ¿no? Uno dice, sea el original del documento físico en las modalidades de facturación manual, prevalorada y computarizada, o digital en las modalidades de facturación, oficina virtual, electrónica, web y electrónica por ciclos. Dos, haber sido debidamente dosificada por la administración tributaria, consignando el número de identificación tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización. 3. Consigne la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del impuesto. 4. Acredite la correspondencia del titular consignando el NIT del comprador o el número de documento de identificación de este cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En caso de que el comprador sea sujeto pasivo tanto del IVA y del RCIVA dependientes, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el IVA y el documento de identificación en aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RCIVA dependientes. Asimismo, en caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IUE y ejerza profesiones liberales y u oficios en forma independiente, debe solicitar se consigne su NIT en las facturas o notas fiscales por compra de bienes y servicios. 5. Consigne para personas naturales mínimamente el primer apellido. Para empresas unipersonales también es válido el nombre comercial y para personas jurídicas la razón social o sigla. Los errores ortográficos no invalidan el crédito fiscal IVA de la factura. Esta parte es muy importante, compañeros, porque hay contadores, ¿no? Hay contadores que sin conocer esta parte de la norma creen que cuando la factura ha sido emitida con un error ortográfico, creen que pueden invalidar o creen que se puede invalidar o depurar la factura esa, ¿no? Y acá la norma dice que los errores ortográficos no invalidan el crédito fiscal. Es un detalle que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? El numeral 6 dice, el monto facturado en numeral y literal deben ser coincidentes, ¿sí? Muchas veces el numeral dice una cosa y el literal otra cosa. En este caso particular, para que el crédito fiscal pueda ser válido, tiene que ser exactamente coincidentes, ¿no? 7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u otras alteraciones. Acá también este numeral 7 es importante. Muchas veces, esto generalmente sucede con las facturas manuales, ¿no? Muchas veces el que emite la factura empieza a escribir y de pronto se da de cuenta que no era así, entonces vuelve a escribir sobre la factura. En esos casos, por ejemplo, seguro que el fiscalizador va a depurar estas facturas con ese tipo de errores, ¿no? 8. Cuente con la información de la transacción de acuerdo a lo establecido en la presente resolución para los sujetos pasivos alcanzados por el IVA. 9. Contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la factura refiere a transacciones mayores o iguales a 50.000 bolivianos. 10. Consigne el código de control solo cuando la modalidad de facturación empleada implique la generación de este dato. La emisión de facturas que incumplan otros requisitos distintos a los mencionados en los incisos precedentes no invalida el crédito fiscal. Puede presentarse en una factura determinada que no necesariamente estén estas observaciones. Y si es así,
lo que me está diciendo el numeral 10, que el crédito fiscal puede ser válido, ¿no? ¿Por qué? Porque no encaja en ninguno de estos numerales al cual hace referencia el artículo 54. La emisión de facturas que incumplan otros requisitos distintos a los mencionados en los incisos precedentes no invalida el crédito fiscal. Parágrafo 2. Además de lo previsto en el parágrafo precedente, para efectos de cómputo del crédito fiscal IVA y gastos deducibles del IUE, las compras, adquisiciones y o contrataciones deben estar, 1, vinculadas con la actividad gravada que desarrolla. 2, registradas contablemente y contar con el documento de respaldo de la transacción que demuestre la efectiva realización de del hecho económico, a excepción de los sujetos pasivos o terceros responsables no obligados a llevar registros contables. Acá hemos visto en el planteamiento que no ha entregado los otros documentos que ha pedido el fiscalizador, ¿no? Entre ellos seguramente le ha pedido los registros contables y no le ha entregado. Y obviamente al no haber entregado ya el contribuyente ha hecho o tiene una contravención a la normativa, ¿no? 3, la declaración única de importación, esto es para importación de mercaderías, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo 1 del presente artículo según corresponda, salvo los datos que no puedan consignarse como consecuencia de la estructura y formato particular de dicho documento. Esto es para la parte de importaciones, ¿no? 4. Se considerarán válidos los boletos y demás documentos equivalentes emitidos por líneas aéreas, agentes generales y agencias de viajes conforme a las disposiciones de facturación de líneas aéreas afiliadas o no a IATA contenidas en la presente resolución. Parágrafo 5. Serán válidas para el respaldo del crédito fiscal las facturas o notas fiscales de servicios básicos, electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono, cuyo NIT o número de documento de identificación no concuerde con el comprador o no contenga este dato, siempre y cuando el domicilio fiscal consignado en los documentos coincida con el declarado por el beneficiario en el Padrón Nacional de Contribuyentes para el caso del IVA o el domicilio consignado en la declaración jurada correspondiente para el caso del RCI. Este parágrafo específicamente se refiere cuando el contribuyente es inquilino en el domicilio fiscal. Obviamente tanto el NIT como como el nombre a la que está consignada la factura no necesariamente debería ser igual a la del domicilio, que se llama a la razón social del inquilino, ¿no? Suficiente con que coincida el domicilio fiscal o la dirección. En ese caso, este tipo de facturas va a ser válido para efectos de que genere sus efectos el crédito fiscal, ¿no? 6. Serán válidas, dice, las facturas de la modalidad de facturación prevalorada emitidas sin NIT o número de documentos de identificación, sin nombre o razón social o nombre comercial ni fecha de emisión, conforme las previsiones de la presente resolución. Asimismo, también son válidas las facturas de servicios de terminal aeroportuaria nacional o internacional emitidas en la modalidad de facturación electrónica por ciclos que no cuenten con NIT o número de documento de identificación sin nombre o razón social o nombre comercial del comprador. Y 7, las facturas o notas fiscales emitidas fuera de la fecha límite de emisión serán válidas para el crédito fiscal sin perjuicio de que la administración tributaria imponga la sanción correspondiente al emisor. ¿Esto a qué se refiere, compañeros? En mi entidad muchas veces he visto que Recursos Humanos, por ejemplo, le devuelve al dependiente una factura que está emitida dentro del periodo que corresponde, pero la fecha límite de emisión de esa factura, en la parte de abajo existe una escritura, ¿verdad? Donde dice fecha límite de emisión. Si esa fecha límite de emisión está fuera de término,
para el contribuyente que presenta esa factura, dice que no debería acarrear ningún problema, ¿no? La administración tributaria le deberá sancionar a quien ha incumplido la emisión de esa factura, en este caso el vendedor, ¿sí? Entonces, esta partecita, compañeros, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes encuentran una factura que presenta el contribuyente con una fecha límite de emisión que no corresponde a ese periodo, ese no es ningún problema, dice, para el sujeto que presenta el crédito fiscal. Ese crédito fiscal tiene su validez. La administración tributaria deberá sancionarle, dice, a quien ha emitido esa factura sabiendo que la fecha de límite está fuera de término. No sé si se ha entendido esta última parte, compañeros. Es un detalle que hay que conocerla bien porque muchas veces por desconocimiento de estos detalles uno aplica sus conocimientos generales y dice que esa factura no es válido simplemente porque la fecha del límite de emisión no encaja en el periodo que ha presentado, ¿no? No sé si se ha entendido esta partecita, compañeros. ¿Se entendió, licenciado? ¿Se entiende, no? Entonces, fíjense, compañeros, hay la necesidad de que ustedes puedan revisar esta resolución normativa en su integridad. Aquí hay casos muy importantes, compañeros, que por desconocimiento, muchas veces, como vulgarmente se dice, ¿no? Metemos la pata o le hacemos meter la pata a nuestro cliente. Entonces, fíjense, estos detalles parece letra menuda, pero sí la tenemos que conocer, ¿no? Bien, para terminar la clase de hoy, vamos a revisar la parte que corresponde a los artículos 70 del Código Tributario y la 66 de la 2492, así como el artículo 165 que está en la última parte, porque acá dice, el numeral 6 del ejercicio dice, aplicar el artículo 165 por la obtención indebida de beneficios, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos 3 artículos para cesar la clase de hoy y la siguiente empezamos a hacer el solucionario o la planilla respectiva para el cálculo del tributo omitido. Entonces, vamos a ir a revisar, a ver, primero revisaremos el artículo, a ver, 66, luego la 70 y la 165 del Código Tributario. A ver, ¿dónde está la 2492? Vamos a la 166, o al artículo 66. ¿Qué nos dice? Porque tenemos que saber para poder resolver. Tenemos que entender qué nos dice ese artículo, ¿verdad? A ver, vamos a la 66. Reitero una vez más, por estas razones, nosotros estamos haciendo un análisis casi total del Código Tributario, ¿no? Porque si se dan de cuenta, necesitamos conocer estos aspectos para poder aplicar nuestro criterio profesional, ¿no? Entonces, hay muchos que seguramente deben estar aburridos con esto, pero si se dan de cuenta son elementos importantes que tenemos que saber conocer para una adecuada interpretación de nuestro criterio profesional, ¿no? A ver, veamos dónde está el artículo 66. Ya nos hemos pasado, creo. A ver qué dice el artículo 60, no, artículo 116. Está más arriba. Eh, 101. $97. Estamos ya casi cerca, ¿no? $82. $77. $66. Dice facultades específicas. La administración tributaria tiene las siguientes facultades específicas. 1.
Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. Justamente está haciendo una fiscalización a esta contribuyente, ¿no? 2, determinación de tributos, que también lo vamos a hacer. 3, recaudación, cálculo de la deuda tributaria. 5, ejecución de medidas precautorias previa autorización de la autoridad competente establecida en este código. Ejecución tributaria, concesión de prórrogas y facilidades de pago. 8, revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el artículo 145 del código, del presente código, dice, ¿no? Entonces, el artículo 66 le está dando la facultad de hacer una fiscalización el momento que así lo disponga la administración tributaria. Ahora vayamos al artículo 70. El artículo 70 se refiere a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. Dice, constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 1, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración tributaria, ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria. 2, inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos, comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. Aquí el numeral 2 nos está diciendo que nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de brindar con toda la información que requiera el fiscalizador, ¿no? 3, fijar domicilio y comunicar su cambio. Caso contrario, el domicilio fijado se considerará subsistente siendo válidas las notificaciones precitadas en el mismo. Entonces, acá hay una recomendación también para el contribuyente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, me acuerdo en la presentación, les hacen la gallinita ciega, ¿no? O sea, no actualizan el domicilio fiscal y obviamente la administración tributaria dice la información que exista en la administración es la válida, y si por alguna razón el contribuyente cambió y no actualizó, es problema del contribuyente, ¿no? Y su deuda puede estar creciendo por años, ¿no? 4, respaldar las actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y o instrumentos públicos, conforme se establezca en la disposición normativa respectiva. 5, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a precios fiscales, a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso, la administración tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no la hubiere determinado y cobrado. 6, facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 7, facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en bancos y otras instituciones financieras. 8, en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria los mismos en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionados con el equipamiento de computación y los programas del sistema software básico y los programas de aplicación, software de aplicación, incluido el código fuente que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. Entonces, fíjense, compañeros, lo importante que es conservar esta información que por ahora es hasta 8 años, ¿no?
9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la administración tributaria en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca u otras cuando así lo requiera la norma. 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este código, leyes tributarias especiales y las que defina la administración tributaria con carácter general. Entonces, fíjense, compañeros, el código tributario definitivamente es una herramienta básica para el fiscalizador, también para el contribuyente, para conocer, digamos, qué es lo que es válido en las actividades y qué es lo que no debe hacer en esas actividades, ¿no? Finalmente revisaremos el artículo 165 que hace referencia a las sanciones por una apropiación indebida, ¿no? En este caso ha habido una apropiación indebida del crédito fiscal, a cuyo acto la administración tributaria le tiene que aplicar una sanción, ¿no? Que corresponde, en este caso, al pago del 100% del tributo omitido adicionalmente a la deuda que tiene que pagar, ¿no? Entonces vamos a cesar hoy día con ese artículo y la próxima clase nos ponemos a analizar la planilla para la determinación tributaria en la que vamos a aplicar la fórmula matemática al que hace referencia el artículo 47 del código, ¿no? A ver, vamos a ver este último artículo relacionado con el ejercicio, porque nos dice que apliquemos el artículo 165, ¿no? A ver. Entonces, para cesar, compañeros, el artículo 165 que está referenciada en el planteamiento, ¿no? Aquí dice 165 bis. Esa es una repetición sobre otro aspecto, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la 165.1 si quieren, ¿no? Omisión de pago. Dice, el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios. Aquí es donde encaja, ¿no? Cuando nos depuran el crédito fiscal, automáticamente impuestos internos o la administración interpreta como una obtención indebida de beneficios. Y valores fiscales será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a concluir de establecer esa deuda tributaria, ¿no? Adicionalmente, le vamos a hacer cargo por el 100% de lo que tiene que pagar. Es decir, va a pagar doble si vale el término, ¿no ve? Entonces, este artículo es bien importante también. ¿Sí? En caso de que haya una omisión intencional o no intencional, o si se paga de menos, o si se interpreta eso como una obtención de beneficios en contra de la norma, y el artículo 167 recomienda aplicar el 100% de ese monto calculado que debe pagar el contribuyente de manera adicional como sanción, ¿sí? Entonces, compañeros, como verán, un pequeño ejercicio puede implicar la aplicación de una serie de artículos, resoluciones normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las razones más, vuelvo a recalcar, por la que estamos haciendo el análisis del Código Tributario, para que por lo menos tengamos una idea general de cómo debe actuar la administración o el fiscalizador desde el punto de vista de la administración tributaria. Y cuando estamos en la parte de la auditoría tributaria preventiva, también tendremos que saber desde el punto de vista del contribuyente qué cosas debería cuidar para no contravenir estas normas, ¿no? Bien, compañeros, no sé si hay algún comentario al respecto. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a proceder al llamado de la lista. Obviamente todos van a contestar seguramente, ¿no? Porque cuando se hace alguna consulta, nadie se pronuncia, ¿no?
Bien, entonces estamos con 120 en sala. Voy a proceder a la lista, al llamado de la lista, sin antes de preguntarles si hay alguna consulta al respecto, algún comentario. Por si acaso también en el examen que vamos a dar probablemente a fines de este mes, va a haber este tipo de preguntas, compañeros, así que están un poco obligados a leer este material que les estoy pasando, ¿no? Porque también va a ser parte del avance del tema. Ya, entonces vayan revisando el material. Bien, como no hay nada, entonces voy a proceder al llamado de lista. Por favor, voy a llamar una sola vez. Atiendan, por favor. ¿Ya? La última clase he visto un texto en el chat. Algún compañero dijo que se lo contesten. Eso implica de que no está en sala y hay alguien que está contestando, compañeros. Creo que voy a aplicar otra metodología de llamado de lista. ¿Ya? Akawana Chalco Betsabe. Presente, licenciado. Adubiri Mamani Carol. Presente, licenciado. Ya. Alarcón Gutiérrez Gaby. Presente, licenciado. Amaru Takachira Jenny. Presente, licenciado. Ancasi Quilla Eva. Y de esa forma van a tener un criterio mejor formado para ustedes mismos, ¿no? Bien, compañeros, entonces el día miércoles vamos a intentar resolver con los elementos que hoy hemos visto y también les invito a que repasen un poco matemáticas financieras, ¿no? Porque ahí vamos a hacer el cálculo con la fórmula para el tema de la cuantificación del interés. ¿Ya? Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Buen provecho, compañeros. Licenciado. Cuídense, por Hasta luego. favor, cuídense. El contagio está volviendo a subir, ¿ya? Yo esta mañana estuve en un centro de vacunación. Ya recibí la primera dosis. Esperemos que todos puedan vacunarse en su momento, compañeros. Creo que es momento de tomar en serio las cosas. Anoche el alcalde ha estado comentando de que hay gente que ha bajado la guardia, están haciendo fiestas, reuniones y está empezando a subir el nivel de contagios, compañeros. La recomendación está hecha a todos ustedes. Creo que todos estamos en la obligación de podernos cuidar entre nosotros, ¿ya? Nada más, compañeros, y me estoy desconectando. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.